Qué gusto saludarlo, doctor Gamio. Tenga usted buen día, muy amable como siempre. Un gusto, muchas gracias. ¿Qué riesgos enfrentamos ahora que Irán en reiteradas oportunidades ha indicado que va a cerrar el estrecho de Hormuz, por donde transita la cuarta parte del petróleo que se distribuye en el mundo? Bueno, básicamente estamos viendo que a pesar de los mensajes que nos hacen pensar que el presidente Trump está tratando de crear una realidad que no es tal, porque él anunció ayer al final del día que ya se había alcanzado la paz, que ya no iba a haber combates ni ataques. La realidad es otra. Y estamos viendo que sigue el intercambio de misiles, que es un acto de guerra entre Israel y Irán. Si Irán acomete lo que ha acordado su Congreso, que es bloquear este estrecho por donde pasa tan importante producción de petróleo, vamos a ver el efecto de una disparada del precio de este commodity que es tan importante todavía en el mundo. En el caso peruano es 72% de la economía. Entonces, esa disparada de precios de lo que mueve la capacidad de abastecer de bienes esenciales a la población, a la industria, a la vida de las personas, puede llevarnos a una situación muy complicada, porque todas las cosas elevarían su precio. Hoy, en promedio, estamos hablando de 75, 70 dólares el barril. Si se va a 100, 120 dólares, sería un problema muy serio. Entonces, habría que pensar en la pregunta de fondo: ¿el Perú tiene un plan de contingencia para enfrentar este tipo de escenarios? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Y tenemos o no tenemos un plan de contingencia, doctor Gamio? En teoría, deberíamos tenerlo, porque pocos países tienen la conjugación de energías renovables y gas natural que tiene el Perú. Pero si analizamos cuánto hemos avanzado en el uso de estos escudos de protección que nos alejan de la dependencia al petróleo y la suerte que corra el petróleo, ahí viene el problema. El gas natural solamente ha tenido éxito en Lima. Es prácticamente un programa centralizado. El 90% de los clientes están en Lima. Los 2 millones de principales de usuarios. Entonces, al no haber masificado el gas en el resto del Perú, están dependiendo del GLP, del diésel, de la gasolina, con lo que están totalmente expuestos a un problema muy serio que afecta la economía de las mayorías nacionales. Y en el caso de la electricidad, hemos avanzado muy poco con el sol y el viento que abaratan la electricidad. Estamos en 8% y deberíamos haber llegado por lo menos a 20%. Entonces, la falta de decisión, de voluntad política, de planeamiento estratégico juega en contra y hoy nos agarra de nuevo en una situación de vulnerabilidad, porque la falta de ejecución de ese plan de contingencia nos va a llevar a la misma receta de siempre: el analgésico para calmar al enfermo pero no curarlo. ¿Cuál es? Subsidios transitorios de buscar mediante mecanismos que no son sostenibles, que el Estado sacrifique recursos para tratar de evitar un daño muy grande en la población mayoritaria que no tiene las reservas económicas ni la capacidad de defenderse frente a una economía donde el precio de los principales productos de pan de llevar se disparan. Que, por ejemplo, la gasolina pase de 17 soles a 25, 30 soles sería una locura. El impacto que puede tener en el costo de un montón de productos esenciales para las familias peruanas. Para entender un poco y que nos grafique, por favor, apelando a ustedes, docente universitario, te pido por ser lo más didáctico posible con esta pregunta. Usted señala que somos dependientes de petróleo y nuestra economía depende un 72%. Correcto. ¿En qué dependemos directamente para que la población lo entienda? A ver, por ejemplo, la canasta básica familiar, el arroz. El arroz desde el lugar donde se cultiva hasta que llega al mercado donde se compra, implica necesariamente uso de diésel en camiones donde se hace el acopio y la movilización de este alimento.
Entonces, si el costo del transporte se dispara, automáticamente el arroz nos va a costar más caro de lo que nos viene costando. Y eso sucede con todos los productos de primera necesidad que utilizamos en el día a día. Para trasladarnos al trabajo, para trasladarnos al estudio, el pasaje de transporte, lo mismo. Si todos los precios se incrementan y nuestros ingresos no se incrementan en esa medida, empiezan los serios problemas de capacidad de sobrevivir, de capacidad de atender una emergencia como esta. Entonces, estamos frente a una situación muy complicada. Ojalá que se haga el milagro, y que no es fácil, y se logre evitar que la guerra continúe en Medio Oriente, porque no sería la primera vez que se llega a $100 el barril, pero esta vez están hablando los expertos incluso de hasta $130 que puede llegar el barril de petróleo. Nosotros somos importadores netos de crudo, doctor Gamio. Nosotros demandamos 270.000 barriles diarios, de los cuales solo producimos 40.000. O sea, importamos más de 200.000 barriles diarios. Importamos entre crudo y derivados una cantidad inmensa, y eso a pesar de que tenemos un potencial de energías renovables que, si se hubiera desarrollado conforme se estableció en el decreto legislativo 1002, allá por mayo del 2008, el Perú podría haber reducido su dependencia a la importación de petróleo de una forma extraordinaria. Pero falló otra vez la clase dirigente del país, que no siguió adelante con un programa importante que hubiera hecho que Perú compita con Chile en el avance de las energías renovables, y también lo que ya he mencionado, la falta de masificación del gas natural en las regiones, en las capitales de departamentos fuera de Lima. Ahora, usted planteaba una preocupación hace unos instantes. Ojalá que no lleguemos a esta situación, pero ojalá que tampoco como una receta o como una pretendida solución se aplique política de subsidios. ¿Por qué resulta peligroso esto? Porque el subsidio implica que el Estado compromete recursos que no tenemos para entregarlos directamente a la población más necesitada. Eso se presta a controversias mayores, porque no hay capacidad de llegar a todos, y los más pobres muchas veces están lejos de las fuentes de distribución. Segundo, no podemos sostener mucho tiempo estos subsidios de emergencia. La forma más sostenible de ayudar a las personas es con el escudo de protección, que implica tener ya una cocina que, en lugar de utilizar GLP, utilice gas metano, que es lo que tenemos barato y en una cantidad suficiente, por lo menos por 15 años por delante. En cambio, si usamos electricidad o GLP, estamos expuestos a la crisis de los precios altos de afuera. Entonces, en resumen, el tema es como comparar una antalgina, un medicamento para tratar de atenuar el dolor de un cambio de la forma permanente, cómo utilizamos una energía que es barata y que la tenemos como peruanos. Esa es la gran diferencia. Ahora, cualquier cambio en matriz toma tiempo. Toma tiempo. Nosotros tenemos desde el 2004 el aprovechamiento del gas natural, han pasado 21 años y solamente hemos tenido éxito en Lima e Ica. El resto del Perú todavía tiene un avance muy chiquito. ¿Y esto también nos puede afectar en la electricidad? En la electricidad también, porque la curva de la oferta y la demanda ya se cruzaron. Estamos comenzando a utilizar diésel para cubrir la necesidad del país. Entonces, ese diésel va a estar carísimo y también va a provocar el incremento de la tarifa eléctrica. Un panorama bastante preocupante. Ojalá que no lleguemos a esa situación. Yo le agradezco al doctor Pedro Gamio, director de Integrando Perú en RCR, es viceministro de Energía. Yo sé que tiene una agenda bastante apretada, pero nos ha permitido unos minutos para darnos una explicación didáctica de cuáles son los riesgos que estamos enfrentando. Yo le agradezco, mi estimado doctor Gamio, muy amable como siempre. Muchas gracias. Buen día, gracias.